¿Y si te dijera que lo que más te debilita hoy no grita, no amenaza, no aparece en los exámenes, pero te consume por dentro todos los días? Es invisible, pero está ahí, drenando tu energía, desordenando tus pensamientos, saboteando tus momentos más importantes, sin que siquiera te des cuenta. La mayoría solo cambia cuando llega al límite, pero el verdadero desgaste casi nunca viene de grandes golpes, nace del acumulado, de hábitos silenciosos, pensamientos repetitivos, relaciones que parecían inofensivas y que hoy están carcomiendo la base de tu salud emocional. Y lo más peligroso es que aprendiste a llamar a eso normal. Pero ahora es diferente. Ahora llegó el momento de cortar desde la raíz. No tienes que explicarte, ni defenderte, ni esperar que los demás lo entiendan. Algunos cambios son silenciosos, pero definitivos. Los estoicos lo sabían. La fuerza más admirable no levanta la voz. Se construye en la firmeza de quien ya no negocia con lo que lo destruye por dentro. En este video vas a descubrir 9 cortes que te van a devolver tu paz, tu claridad y tu fuerza emocional. No por orgullo, sino por respeto. Respeto por quien te estás convirtiendo. Y antes de comenzar, escribe en los comentarios: hoy rompo el ciclo en silencio. Soy estoico. Vamos a comenzar. 1. Expulsa los pensamientos que te destruyen en silencio. No tocan la puerta, entran sin pedir permiso, se sientan en el sofá de tu mente y empiezan a desordenarlo todo, como si fueran dueños del lugar. Y lo peor, muchas veces somos nosotros mismos quienes entregamos la llave sin darnos cuenta, sin cuestionarlo, como si esos pensamientos tuvieran derecho a estar ahí. Pero ¿qué pasaría si te dijera que puedes cambiar la cerradura hoy mismo? Que puedes dejar de ser rehén de esas ideas que te debilitan y tomar de una vez por todas el control de tu propia mente. Esos pensamientos son como senderos antiguos. Los has recorrido tantas veces que ya ni notas que estás regresando al mismo sitio. Culpa, comparación, inseguridad, y lo que se repite demasiado termina convirtiéndose en creencia. ¿Cuántas veces has escuchado a tu mente decir: no eres lo suficientemente bueno, nada te sale bien, siempre lo arruinas todo? Esas frases, si no se interrumpen, echan raíces profundas. Y como decía el estoico Musonio Rufo, maestro de Epicteto, el hecho de que un pensamiento habite tu mente no significa que merezca tu obediencia. No tienes que seguir cada idea que aparezca. Puedes elegir otras, más justas, más sanas. Sí existe otro camino. Como decía Sócrates, el secreto del cambio está en enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y eso empieza dentro de tu cabeza. Aquí tienes 3 estrategias prácticas para que esos pensamientos que te disminuyen ya no te controlen. Primera, cuestiona el pensamiento. No aceptes todo lo que tu mente dice como si fuera verdad. Haz preguntas simples. ¿Este pensamiento es útil? ¿Me ayuda en algo? Imagina que ves una llama encendida. ¿Pondrías la mano en el fuego solo porque alguien te lo dice? Entonces, ¿por qué creer en una idea que solo va a hacerte daño? El pensamiento no es una orden, es una sugerencia, y tú puedes rechazarla. Segunda, rompe el patrón con una voz activa. Cuando aparezca una idea de autosabotaje, no te quedes callado. Respóndele, di: gracias, pensamiento, pero hoy me voy a enfocar en la solución. Esa frase sencilla rompe el ciclo automático de la negatividad. Y cuando tú decides qué vas a alimentar, tu mente empieza a seguirte a ti, no al revés. Tercera, cambia el enfoque con intención. Tu cerebro no es multitarea.
solo puede prestar atención a una cosa a la vez. Si eliges enfocarte en la gratitud, el propósito, la presencia, los pensamientos negativos comienzan a perder protagonismo. Los pensamientos son como plantas, los que riegas crecen. Riega los que te fortalecen y los otros simplemente déjalos secar. Y si quieres una estrategia rápida para el día a día, recuerda la sigla PAS. P para percibe el pensamiento automático. A para acepta que apareció, pero no te aferres. Y Z, cela por tu atención, dirígela hacia lo que te fortalece. Al final de todo, entiende esto. No necesitas pelear con los pensamientos negativos. Solo tienes que aprender a no obedecerlos. La psicóloga Rachel Goldman, especialista en salud mental y cambio de comportamiento, lo explica así. Todos tenemos pensamientos inútiles de vez en cuando. Lo importante es no dejar que dirijan tu vida. El verdadero poder no está en tener una mente sin ruido, está en elegir a qué voz vas a darle el micrófono. Superar los pensamientos negativos no es ganar una guerra interna, es aprender a cambiar el lenguaje con el que te hablas, ser firme sin hacerte daño, estar atento sin castigarte, ser dueño de tu mente, sin convertirte en tu propio verdugo. Así que, la próxima vez que aparezca un pensamiento queriendo dictar tu valor, recuerda, tú tienes la llave, la casa es tuya, y ya no tienes por qué seguir viviendo con lo que te hace mal. 2. Deja de minimizarte para ser aceptado. Vivir para agradar a los demás es como caminar por una carretera amplia, llena de aplausos, pero que al final te lleva a un lugar donde no querías estar. Es sonreír por fuera y callar por dentro. Es decir, sí con la boca, pero no con el corazón. Y al principio nadie se da cuenta, ni siquiera tú, porque el miedo a decepcionar es una cadena invisible, lo suficientemente liviana para ser ignorada, pero lo bastante pesada como para mantenerte atado. Cada decisión que tomas, intentando evitar conflictos o juicios, tiene un costo, y no es pequeño. Es lo que los economistas llaman costo de oportunidad. Eso que pierdes cada vez que eliges un camino en lugar de otro. Solo que aquí, el costo es emocional. Es dejar de vivir tu verdad, es tragarte tus deseos para encajar en las expectativas de otros, es desperdiciar tiempo que nunca vuelve, intentando ser lo que esperan, y no lo que realmente eres. Cada sí que das para complacer a otros puede estar siendo un no para aquello que te llena. Pierdes energía, pierdes libertad, pierdes tiempo de vida, y lo más grave, te pierdes a ti mismo. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y tratar de agradar a todos es precisamente renunciar a esa libertad, viviendo como esclavo de la imagen que crees que los demás quieren ver. Así que detente y pregúntate con valentía, ¿cuál es el precio que estoy pagando por ser aceptado? Tal vez nunca hiciste esa cuenta, pero la estás pagando todos los días, en tus silencios forzados, en los planes aplazados, en los deseos archivados. Cada elección para agradar construye otro ladrillo en el muro que te separa de tu autenticidad. Y la verdad más dura es esta. Entre más intentas agradar, menos te encuentras, porque agradar al mundo entero exige que te vayas apagando poco a poco. Pero hay una nueva elección. Cuando empiezas a medir ese costo y decides dejar de pagarlo, algo cambia. Comienzas a priorizarte, y eso no es egoísmo, es responsabilidad con tu propia existencia. Vivir con autenticidad es la inversión más poderosa que puedes hacer. Puede que no le guste a todos, pero le gusta a quien más importa. Tú, en paz contigo mismo. Así que escribe en los comentarios, como quien marca un antes y un después, apostando por mí. Esa frase no es solo un gesto, es una negativa firme a todo lo que te desgasta, y una afirmación valiente de que tu verdad merece espacio, voz y vida. 3. Corta el chisme antes de que te contamine. Imagina la escena.
Estás en el trabajo, finalizando la jornada, en una charla relajada en el pasillo o en la cocina, cuando alguien se acerca con tono casi confidencial y dice: ¿supiste lo que pasó con la chica de contabilidad? O peor, me contaron que el gerente tuvo una discusión fuerte con el equipo. Es casi automático. La curiosidad se enciende como un fósforo en la oscuridad. Pero la pregunta que casi nadie se hace es: ¿de verdad necesitas saber eso? El chisme es como un fuego en un campo seco. Empieza con una chispa, parece inofensivo, pero pronto se descontrola, quemando reputaciones, relaciones y hasta nuestra propia integridad. Nos atrae porque, en algún nivel, creemos que saber sobre la vida de los demás nos da poder. Pero es una ilusión. Lo que nos acerca a la sabiduría no es lo que decimos de los otros, es lo que somos capaces de callar dentro de nosotros. Históricamente, hablar de los demás tenía una función social: proteger, alertar, acercar. Pero hoy en día se volvió un pasatiempo, y donde no hay propósito, hay desperdicio. Antes de contar algo sobre alguien, haz la prueba más simple y poderosa. ¿Me sentiría bien si dijeran esto de mí? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué cargar con ese veneno en la boca? Séneca decía: el lenguaje refleja el alma. Cuando está sucio, es señal de que el corazón también necesita limpiarse. Y hablar de la vida ajena, incluso sin mala intención, revela más sobre nosotros que sobre quien está siendo mencionado. Entonces, ¿cómo protegerse de esta trampa tan común? Aquí van 3 movimientos simples, pero poderosos. Primero, practica el silencio. Pasa una semana sin hablar de la vida de nadie, ni crítica, ni comentario, ni insinuación. Observa cómo eso cambia el ambiente a tu alrededor. Vas a darte cuenta de que el silencio, cuando se practica con conciencia, no es vacío, es presencia. Segundo, interrumpe con intención. Si alguien trae un chisme, cambia el eje de la conversación. Di: prefiero hablar de ideas, no de personas. Comparte algo que aprendiste, una reflexión, un libro, una duda. Eleva el nivel de la charla sin imponer, solo guiando con el ejemplo. Y por último, respira antes de reaccionar. El chisme, a veces, llega como un impulso, pero una respiración profunda antes de responder puede ser el espacio entre un error y la sabiduría. Esa pausa es la frontera entre el viejo hábito y la nueva elección. Y si, por casualidad, caes en la trampa, está bien. La cuestión no es ser perfecto, sino volverse consciente. Cada palabra es una elección, y cada elección revela el tipo de vida que estamos construyendo. Hablar de forma intencional y disciplinada no es solo autocontrol, es respeto por uno mismo, por el otro y por el espacio sagrado de la convivencia. Marco Aurelio nos recuerda: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y el chisme, en el fondo, nos aleja de la verdad, nos aleja de lo esencial, el silencio que escucha, la palabra que construye y la paz que nace cuando elegimos no herir. 4. Apaga el ruido antes de que apague lo que eres. Hay algo sutil, casi imperceptible, que nos está debilitando todos los días: la distracción constante. No duele, no grita, no deja marcas visibles, pero cuando te das cuenta ya se ha llevado tu tiempo, tu enfoque y tu presencia. Vivimos sumergidos en un flujo infinito: videos cortos, notificaciones, me gusta, reels, comentarios, feeds que nunca terminan. Es como vivir al borde del mar, con olas golpeando todo el tiempo, pero sin aprender a nadar. Te vas dejando arrastrar poco a poco, sin resistencia. Y lo más cruel es que ni siquiera lo notamos. Empezamos el día llenos de intención y lo terminamos con la mente agotada, sin haber hecho nada que realmente nos acerque a la persona que queremos ser. La pregunta es simple y directa: ¿quién tiene el control? ¿Tú o la pantalla?
El problema no es la tecnología, es la adicción al estímulo, es la incapacidad de estar en silencio, es el miedo a enfrentar la propia mente sin distracciones. Marco Aurelio escribió en completo silencio en medio de la guerra: no dejes que tu alma se disuelva en fragmentos. Y eso es exactamente lo que pasa cuando vivimos conectados a todo, menos a nosotros mismos. Cada clic sin propósito es una parte de ti que se pierde. Cada desplazamiento compulsivo es una huida. Y quien vive huyendo de sí mismo nunca encuentra paz. ¿Quieres una imagen real? Imagina una casa con todas las ventanas abiertas. Entra viento, entra polvo, entra ruido, entra de todo. Ahora imagina intentar meditar en ese lugar. Imposible. Así está tu mente cuando vives expuesto a 1000 estímulos sin ningún filtro. No estás presente en nada, solo reaccionando. Pero aquí viene el giro estoico. No necesitas odiar la tecnología, ni ser extremista. Necesitas disciplina, lucidez e intención. Desconectarse no es un acto de fuga, es un acto de protección, es levantar una muralla invisible alrededor de tu claridad mental. Y eso empieza con pequeñas decisiones. Apartar 30 minutos al día para estar en silencio, ignorar notificaciones que no son urgentes y elegir el contenido que consumes, como quien elige con cuidado lo que pone en su cuerpo. Cada vez que haces eso, le estás enviando un mensaje claro a tu cerebro: mi atención vale y no la voy a desperdiciar más. La moderación digital es la nueva virtud. En un mundo donde todos están enganchados a la distracción, el verdadero revolucionario es quien sabe cuándo pausar, porque al final el enfoque es libertad. Y donde hay libertad, comienza la vida que realmente vale la pena vivir. 5. Libérate de las expectativas que te aprisionan. Las expectativas irreales son como espejismos en el desierto. Cuanto más corres hacia ellos, más se alejan. Prometen plenitud, previsibilidad y perfección, pero al final lo que entregan es frustración, ansiedad y cansancio. La mente crea escenas perfectas, amistades sin fallas, relaciones siempre armoniosas, un plan de vida que nunca pierde el rumbo. Y cuando la realidad no sigue el guión, llega el dolor. No porque algo haya salido mal, sino porque esperábamos que todo saliera bien, exactamente como lo imaginamos. Epicteto lo decía con firmeza: no busques que los acontecimientos ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serena. No es conformismo, es inteligencia emocional, es entender que la paz no está en controlarlo todo, sino en ajustarse a lo que no puedes cambiar. ¿Cuántas veces hemos esperado que alguien nunca nos decepcione? Que un amigo piense igual que nosotros, que una pareja adivine lo que sentimos, que el mundo nos entienda sin tener que explicar nada. Esa rigidez crea muros invisibles entre nosotros y los demás. Esperamos perfección y olvidamos que todos tienen limitaciones, cargas, heridas. Y cuando nuestra paz depende de las acciones ajenas, se vuelve frágil, vulnerable, inestable. Del mismo modo, proyectamos metas personales con caminos exactos. Trazas un plan y crees que con solo seguirlo será suficiente. Pero la vida es curva, es viento en contra, es piedra suelta en el camino. Si no te adaptas, te quiebras. La expectativa rígida es una trampa disfrazada de ambición. Imagina un campo fértil. Preparas la tierra, siembras, riegas, la proteges del frío, haces todo lo que está en tus manos. Pero el sol y la lluvia, esos no los controlas. Puedes hacer lo mejor posible y aún así el resultado puede no llegar como lo esperabas. La sabiduría, como decían los estoicos, está en enfocarte en la parte que te corresponde y soltar la parte que no depende de ti.
Porque la verdadera paz no es pasividad, es aceptación activa, es decir, hice lo que pude y ahora confío. Las expectativas irreales son prisiones con paredes invisibles. Caminas, pero no avanzas. Te culpas por cosas que nunca estuvieron en tus manos y repites el mantra cruel del debió haber sido diferente. Marco Aurelio escribió: no malgastes energía quejándote de que el mundo no es como debería ser. Transforma lo que puedes dentro de ti mismo. Ese es el corazón de la filosofía estoica: dominarse a uno mismo, no al mundo. La flexibilidad no es debilidad, es sabiduría, y la verdadera fuerza está en seguir adelante, incluso cuando el camino no es el que imaginaste. Elimina las expectativas irreales, abraza lo real, lo imperfecto, lo posible. Deja que tu presencia hoy siembre lo que solo el tiempo podrá hacer florecer, porque al final de cuentas, la paz no es tener todo bajo control, es saber que, pase lo que pase, eres capaz de continuar. 6. Deja de estancar tu vida tratando de ser perfecto. El perfeccionismo se disfraza de virtud, pero actúa como una prisión. Es esa voz que dice: todavía no está lo suficientemente bien. Incluso cuando ya estudiaste todo, revisaste 1000 veces, preparaste cada detalle, esa voz aparece, cuestiona, paraliza. ¿Alguna vez has detenido un proyecto por miedo a no estar a la altura? ¿Has pasado horas ajustando un detalle que nadie va a notar solo para sentir que tenías el control? Eso es el perfeccionismo, miedo disfrazado de esmero, miedo a equivocarse, miedo a ser juzgado, miedo a mostrarle al mundo algo que no es impecable. Pero la verdad es que esa búsqueda de perfección es una trampa. No estás intentando ser mejor, estás intentando evitar el dolor. Como decía el estoico Musonio Rufo, es mejor fallar intentando con valentía que quedarse inmóvil, esperando la condición ideal que nunca llega. El perfeccionismo es como un conductor que maneja demasiado despacio, por miedo a chocar, pero que por eso mismo nunca llega a ningún lado. Vive frenando, y a eso lo llama prudencia. Pero lo que en realidad tiene es miedo de avanzar. Mucha gente confunde perfeccionismo con excelencia, pero son lo opuesto. La excelencia nace de la práctica, de la exposición, del error repetido con propósito. El perfeccionismo, en cambio, es el intento de evitar el error antes incluso de vivir, y eso genera una parálisis sutil, silenciosa, pero constante. Por eso la procrastinación camina de la mano con el perfeccionismo, porque cuando crees que solo puedes actuar, cuando todo esté perfecto, nunca actúas. Entonces, ¿cuál es la salida? Sencilla, pero poderosa. Empieza, aunque te sientas inseguro. Empieza, aunque el texto parezca malo, aunque la idea aún esté confusa, aunque sientas que todavía no estás listo. Piensa en un escultor. Él no comienza con la pieza perfecta, empieza con un bloque en bruto. Es golpeando el cincel, equivocándose en el trazo, rehaciendo poco a poco, que la obra aparece. El borrador imperfecto abre espacio para el acierto. Sin el primer paso, no hay camino. Marco Aurelio escribió algo esencial: no esperes la perfección de la República de Platón. Conténtate con el menor avance y nunca desprecies el progreso, por modesto que parezca. Eso no es mediocridad, es sabiduría. La vida real no premia a quienes esperan la condición perfecta, premia a quienes tienen el valor de comenzar, ajustar, intentar otra vez. Lo que transforma no es la perfección, es la acción continua, imperfecta, pero auténtica, porque lo hecho con verdad vale más que lo perfecto en silencio. La valentía de intentarlo, aunque estés temblando, es lo que te hace avanzar. Es eso lo que construye fuerza, confianza y un crecimiento real. Así que, si hoy quieres girar esa llave,
Escribe en los comentarios, mejor hecho que perfecto, porque eso es lo que necesitas recordar cada vez que el miedo intente paralizarte. La acción imperfecta es el inicio de todo lo que aún puedes llegar a ser. 7. Rechaza los atajos que sabotean tu grandeza. Los estoicos creían que una vida sin resistencia es como un cuerpo que nunca ha entrenado, frágil, vulnerable, sin preparación para soportar el peso de la realidad. Evitar el esfuerzo es también evitar el propio crecimiento, y quien huye del camino que exige más de sí mismo, termina ignorando la única vía que realmente forma el carácter. Creer en atajos es una de las formas más silenciosas de autosabotaje. Parecen eficientes, pero son como puertas giratorias. Entras lleno de esperanza y sales exactamente del mismo lugar. A veces, incluso más cansado, frustrado, pierdes tiempo y te alejas aún más de la persona en la que podrías haberte convertido. Piensa con claridad. ¿Cuántas veces has visto a alguien intentar cambiar toda su vida con una solución rápida? Dietas relámpago, aplicaciones milagrosas y métodos secretos. Pero nada de eso se sostiene sin esfuerzo real, sin compromiso con la práctica diaria, con la paciencia del paso a paso. Séneca escribió, la escalera que sube rápido también cae rápido. Todo lo que se construye deprisa se rompe fácil, porque lo que llega fácil se va de la misma forma. La excelencia no se basa en la prisa, sino en la profundidad. Y aquí entra un punto esencial. El escritor Malcolm Gladwell, al estudiar patrones de excelencia, descubrió que toda persona altamente competente en su área invirtió, en promedio, 10.000 horas de práctica deliberada. Eso no significa solamente repetir una acción durante mucho tiempo. Significa entregarse al proceso, día tras día, con intención, disciplina y apertura para equivocarse, ajustar y crecer. Es el camino de la paciencia, de la persistencia y de la humildad. Quien siempre busca el atajo no solo desarrolla malos resultados, desarrolla una mente impaciente y frágil. Y cuando surgen las primeras dificultades, que siempre aparecen, esa mente colapsa. Porque los atajos no enseñan resiliencia, los atajos no construyen carácter. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía, si quieres mejorar, prepárate para parecer tonto por un tiempo. Y esa es la verdad que muchos evitan. El camino que exige más no es un castigo, es un entrenamiento para el alma. Es ahí donde aprendes a esperar sin rendirte, a repetir sin quejarte y a equivocarte sin abandonarte. Tu mayor conquista no será encontrar el trayecto más rápido, sino convertirte en la persona que es capaz de sostener el éxito que deseas. No por suerte, sino por merecimiento, por construcción. Así que escribe en los comentarios, con firmeza y conciencia, yo elijo el camino que transforma, no porque sea el más fácil, sino porque es el que forma en ti aquello que nadie te puede quitar, fuerza interior, claridad de propósito y verdadera virtud. 8. Domina tu mente antes de que la ansiedad decida por ti. La ansiedad es como una sombra, aparece incluso antes de que salga el sol. Aún no has empezado el día y ya sientes el corazón acelerado, la mente corriendo, el cuerpo tenso. Y lo más curioso es que la mayoría de las veces no hay ningún peligro real, solo el miedo de algo que podría pasar, o peor aún, de algo que quizás nunca pase. Los estoicos llamaban a esto sufrimiento anticipado, el hábito de vivir mentalmente en un futuro que aún no ha llegado, intentando controlar lo que no está en tus manos. Y eso agota, porque cuando intentas controlar lo incontrolable, quien pierde el control eres tú. Piensa en la ansiedad como manejar en una carretera llena de carros.
No puedes controlar a los otros conductores, no importa cuánto te preocupes. Si lo intentas, solo te vas a estresar. Lo único que está bajo tu mando es cómo manejas tú, tu enfoque, tu velocidad, tus decisiones. Asimismo pasa con la vida. Gran parte de la ansiedad nace de ese error sutil, poner energía donde no tenemos ningún poder. Queremos saber si la entrevista saldrá bien, si la relación durará, si el mensaje será respondido. Pero todas esas preguntas tienen algo en común. Viven en el futuro y fuera de tu control. Para los estoicos, la ansiedad era una pasión del alma, un estado emocional desordenado que nos arrastra y nos aleja de la razón. Los estoicos decían, el alma se inquieta cuando olvida lo que está en su poder. Y el antídoto siempre es el mismo. Volver a lo que depende de ti, tus hábitos, tu postura, tus acciones y tu enfoque. Ahí es donde habita la verdadera seguridad. Imagina ahora la ansiedad como un árbol. Puedes cortar algunas ramas cuando aparezcan los síntomas, respirar profundo, tratar de distraerte. Pero si la raíz está enferma, el árbol seguirá débil. La raíz de la ansiedad está en el miedo, miedo a lo impredecible, miedo al juicio, miedo a un dolor que quizás ni llegue. Y solo quien tiene el valor de mirar esa raíz puede cambiar los frutos. Calmar la ansiedad no es apagar los síntomas, es nutrir las raíces correctas, conciencia, presencia, aceptación. Cuando llegue el miedo, pregúntate, ¿estoy reaccionando al presente o a un futuro que solo existe en mi cabeza? Esa simple pregunta puede traerte de vuelta a la hora, el único lugar donde la vida realmente sucede. Epicteto escribió, si está fuera de tu control, no es tu problema. Y Séneca añadía, desdichado es el espíritu que vive ansioso por lo que aún no ha llegado. Así que tal vez hoy sea el momento de soltar el intento de prever todo, soltar la ilusión de que necesitas tener todas las respuestas, soltar el miedo de no tener el control. Porque la verdadera fuerza no está en anticipar lo que viene, sino en confiar en que sabrás cómo actuar cuando llegue. Si esta idea tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Suelto lo que no puedo controlar. Esa declaración es el comienzo de un nuevo hábito, vivir más presente, más liviano, más claro, y no dejar que la ansiedad tome decisiones por ti. 9. Tú también mereces ser prioridad todos los días. Ponerte en segundo plano es mucho más que descuidarte. Es olvidarte, es poner a todos por delante y cuando por fin te queda algo de tiempo, ya no sabes qué sientes, qué quieres o quién eres. Al principio parece solo generosidad. Ayudas, dices que sí, resuelves, cuidas, pero con el tiempo se convierte en una renuncia disfrazada. Te anulas en pequeñas dosis, hasta que ya no te das cuenta de que estás ausente de tu propia vida. Los estoicos llamaban a eso pérdida de la dirección interior, y eran claros. Quien vive enfocado solo hacia afuera se desconecta de la razón que lo sostiene por dentro. Musonio Rufo decía, quien no se cuida, no se conoce, y quien no se conoce, vive como esclavo de lo que los demás esperan. Dejarte para después, de vez en cuando es normal, pero cuando se vuelve costumbre, empiezas a moverte por inercia, como si formaras parte de la vida de los demás, pero no de la tuya. ¿Alguna vez te has sentido así? Cuidando de todo, respondiendo a todos, pero sintiendo un vacío al final del día. Ese es el signo más claro de que te perdiste en el camino. Es como intentar mantener una casa limpia, con las luces apagadas. Arreglas todo a prisa, pero tropiezas con tus propios pasos. Y ni siquiera notas que en la oscuridad vas acumulando polvo emocional, cansancio mental y olvido de ti. El autocuidado no es un lujo ni un premio. Es estructura. Es recordar que no puedes ofrecer una presencia real a los demás si estás ausente de ti mismo.
Es dejar de ser el último en tu lista, como si fueras el único que no merece atención. Eso vale para el cuerpo, para la mente y para el espíritu. Dormir, comer bien, respirar, moverte, guardar silencio, reflexionar. Todo eso no es solo para mantenerte en pie, sino para reconectarte con tu propia dirección. Así que mira con valentía tu rutina. ¿Cuántas veces te dejas al final? ¿Cuántas promesas cumples para todos, menos para ti? Si sigues abandonándote, el mundo seguirá poniéndote de último. Por eso, hoy, recupera ese espacio, no como egoísmo, sino como madurez. Quien se respeta, inspira respeto. Quien se prioriza, amplía su presencia. Y quien se reconecta, se vuelve completo. Escribe en los comentarios, hoy vuelvo a mí. Esa frase es el comienzo de un nuevo tipo de compromiso con tu claridad, tu energía y tu verdad. Porque vivir para todos, menos para ti, no es generosidad, es negligencia disfrazada y tú no mereces seguir dejándote a un lado. Dale like, comparte esto con quien necesite escucharlo y suscríbete para seguir entrenando tu mente con nosotros.